¿Qué tal? Mi nombre es Federico Farías y este es el segundo video tutorial del taller de desarrollo de aplicaciones con Java. Ahora veremos lo que son las variables y también veremos cómo se maneja la entrada y salida estándar en Java. Para ello hay que dirigirnos al explorador de paquetes, pulsamos botón secundario, seleccionamos la opción New, damos clic en Java Project y elegimos un nombre de nuestro proyecto. En mi caso le pondré video tutorial 2. Damos clic en Finish y ya está listo nuestro proyecto. Ahora nos dirigimos a la carpeta src donde vamos a colocar todo nuestro código. Voy a crear un nuevo paquete dando clic con botón secundario, seleccionando la opción New y después seleccionando la opción Package. Ok, ahora para crear una clase seleccionamos el paquete, seleccionamos en New y ahora en Class y le asignamos un nombre a nuestra clase. Yo le voy a poner main.app. No es necesario colocar este nombre, ustedes pueden elegir el nombre que ustedes quieran para las clases que ustedes vayan a crear. Ok, seleccionamos Finish. Ahora ya nos ha colocado la palabra reservada package y indica el paquete en el cual se encuentra nuestra clase main.app. Ahora tenemos que crear nuestro método main. Ok, ya tenemos nuestro método main y ahora sí. En el video tutorial anterior hicimos una aplicación en la cual mostraba un mensaje en la consola. Para nosotros mostrar un mensaje en consola utilizamos la siguiente línea de código: system.out.print ln, abrimos y cerramos paréntesis, dentro de los paréntesis ponemos un doble comilla y escribimos nuestro mensaje. Yo pondré mi nombre. Damos clic en Run My App para que se ejecute nuestra aplicación. Y aquí está. Este es el modo de salida estándar en Java. Ok. El cual ha impreso en consola el nombre Federico. Es la salida estándar en Java. Ahora, ¿qué son las variables? Bueno, las variables son pequeños espacios en memoria que se reservan para poder asignar posteriormente un valor. Bueno, ¿para qué nos van a servir las variables? Precisamente para ello, para almacenar valores y posteriormente acceder a ellos para poder tratar esa información de la manera en la que nos convenga. Ok, vamos aquí. Existen dos tipos de datos: primitivos y no primitivos. Los datos primitivos son los que pertenecen o son muy propios del lenguaje de programación Java. Existen los siguientes tipos de datos. Existe el tipo de dato int, existe el tipo de dato byte, existe el tipo de dato char, short, float, double y long. Estos son tipos de datos primitivos. Como lo vuelvo a repetir, son tipos de datos muy propios del lenguaje. Para empezar, los tipos de datos más comunes que se ocupan
es int, double y char. ¿Ok? Los tipos de datos numéricos son byte, short, int, float, double y long. Todos ellos son tipos de datos numéricos. Char es un tipo de dato que solamente almacena un carácter. Estos son los tipos de datos primitivos. Básicamente solamente manejan números. Existen los tipos de datos no primitivos. Por ejemplo, este, que se llama string. Este es un tipo de dato definido por el usuario. ¿Por qué? Porque esto es una clase y como clase lo ha creado un desarrollador. En los tutoriales posteriores veremos lo que son las clases en los temas con respecto a la programación orientada a objetos. Ahora, ¿cuál es la sintaxis para poder nosotros declarar una variable? Primero que nada, definir el tipo de dato que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar un entero. Colocamos int para indicar que es un tipo de dato entero. Posteriormente colocamos un identificador o nombre de variable. En este caso yo le voy a poner número 1. Ustedes pueden colocar el nombre de variable que ustedes quieran. Claro está, como en el video anterior, no podemos iniciar el nombre de variables, de métodos o de clases con un número, ni representar ni colocar espacios para nuestros nombres de variables, métodos o clases. Una vez que nosotros hemos elegido el nombre de nuestra variable, nosotros opcionalmente podemos colocar el signo de asignación y colocarle un valor. En este caso yo le pondré un 3. Una vez que nosotros terminamos de escribir toda esta instrucción, colocamos un punto y coma. Como podrán darse cuenta, igualmente en la instrucción system.out.println al final colocamos un punto y coma para indicar que hasta aquí termina nuestra línea de código o toda nuestra instrucción. En este caso también hemos colocado un punto y coma para indicar que esta es una sola línea de instrucción. No siempre es necesario colocarle un valor a nuestra variable de inmediato. Podemos nosotros crear una variable int número 2. Podemos nosotros declarar una variable sin necesidad de asignarle un valor de inmediato. Podemos asignarle el valor posteriormente. Otra vez, definimos el tipo de dato. Después elegimos el nombre de nuestra variable. Opcionalmente le asignamos un valor. En este caso mi variable número 1 de tipo entero le he asignado el valor 3. Las asignaciones siempre son de derecha a izquierda. El número 3 se está asignando o se está guardando en la variable número 1, no al revés. También, el valor que nosotros estemos asignando a nuestra variable debe de corresponder con el tipo de dato que nosotros estamos declarando. Por ejemplo, mi variable número 1 es de tipo entero, por tanto tengo que asignarle un número entero sin punto decimal. También este puede aceptar números negativos como el -3. Independientemente si es un número negativo o positivo, no marca ningún error puesto que es un número entero. Pero si yo quisiera colocarle un 5.2, entonces ya no es un tipo de dato entero, puesto que ahora contiene una decimal. Entonces el valor ya no corresponde con el tipo de dato que yo he definido anteriormente. Por eso es que me está marcando un error. Siempre tiene que coincidir el valor con el tipo de dato con el cual estamos declarando nuestra variable. Al número 2 le voy a asignar un valor de 3.
Nosotros, para poder imprimir el valor de una variable en pantalla, podemos utilizar esta misma instrucción, colocando el nombre de la variable que nosotros queremos que se visualice en consola. Por ejemplo, yo voy a colocar número 2. Por tanto, esta línea de código system.out.println con la variable número 2 dentro de los paréntesis, lo que va a hacer, va a imprimir o va a mostrar en consola el valor del número 2, no va a imprimir la palabra número 2, como lo hicimos anteriormente con la palabra Federico, puesto que son dos tipos de datos diferentes. Ahora lo ejecuto y me muestra en pantalla el número 3. Por si se dan cuenta, no me imprimió la palabra número 2, me imprimió el valor que contiene la variable número 2. ¿Ok? Anteriormente yo puse una palabra. Yo puedo poner, no sé, prueba de palabra. Lo guardamos, ejecutamos y ahora imprimió prueba de palabra. Prueba de palabra es un tipo de dato string. String no es un tipo de dato primitivo. Como lo había mencionado, esta es una clase. Y como clase contiene métodos. Posteriormente lo veremos en los temas correspondientes con programación orientada a objetos. Si yo quisiera imprimir el valor de la variable número 1, simplemente coloco número 1. Ejecutamos y vemos que imprimió el valor 5 de nuestra variable número 1. Y aquí está. Hasta aquí ya vimos cómo declarar una variable y cómo mostrar en pantalla o en consola el valor de dicha variable. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer una lectura desde el teclado? Si yo quisiera ingresar un valor tecleándolo por mí mismo y que se almacene en la variable número 1 o en la variable número 2, yo tengo que crear un objeto. Como lo mencioné hace un momento, ¿cómo se declara una variable? Indicando el tipo de dato y el nombre de nuestra variable. En este caso, mi tipo de dato va a ser scanner. Ahora le voy a asignar un nombre de variable o identificador. Le voy a poner teclado. Hasta aquí lo he declarado. Solo que aquí me está marcando un error. ¿Por qué me está marcando un error? Primero, porque no es un tipo de dato primitivo. Por tanto, es una clase. Y como clase tengo que indicarle a Java que voy a hacer uso de la clase scanner. ¿Cómo le voy a indicar yo que necesito utilizar la clase scanner? Utilizando la palabra reservada import. La palabra reservada import debe de ir después de nuestro paquete, después de la declaración de nuestro paquete y antes de nuestra clase. Entonces, una vez que colocamos la palabra reservada import, colocamos un espacio y le indicamos en qué paquete se encuentra la clase scanner o la clase que nosotros queremos utilizar. En este caso, la clase scanner se encuentra dentro del paquete java.util.scanner, punto y coma. Como podrán ver, ya me quitó el error. ¿Por qué? Porque ya importé esta clase. ¿Ok?
Bueno, por ahora solamente tenemos que utilizar la palabra reservada import e indicar el paquete donde se encuentra la clase. Estaremos utilizando frecuentemente la clase scanner. Por tanto, vamos a tener que estar ocupando esta línea de código en la mayoría de nuestras clases. Ok, siguiendo con lo anterior, nosotros ya hemos declarado nuestra variable que se llama teclado de tipo scanner, pero esta no se va a tratar de la misma manera como se han tratado estas dos variables. Puesto que estos son tipos de datos primitivos, se le puede asignar inmediatamente el valor. Pero a la variable teclado no es exactamente igual. Para nosotros poder crear un objeto o instancia de clase, tenemos que hacer uso de la palabra reservada new. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, una vez que nosotros lo hemos declarado nuestro objeto, colocamos un espacio, igual, después colocamos la palabra reservada new. Esta palabra reservada es la que va a crear a nuestro objeto. Posteriormente escribimos nuevamente scanner, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Dentro de estos paréntesis vamos a colocar la palabra system.in. De esta manera nosotros ya hemos creado nuestra instancia de clase teclado. ¿De qué tipo? De tipo scanner. ¿Para qué vamos a utilizar esta instancia o este objeto? Pues este objeto lo utilizaremos para nosotros poder leer datos desde el teclado. Una vez que nosotros ya hemos creado nuestro objeto teclado de tipo scanner, vamos a hacer uso de él. Vamos a borrar esta parte y voy a imprimir en pantalla. Voy a imprimir en pantalla o le voy a indicar al usuario que ingrese un número. Entero. Ok. Esto me va a servir para indicarle al usuario que ingrese un número entero. Una vez que el usuario haya ingresado el número entero, necesita guardarse en una variable. De igual manera, de tipo entero. Entonces le indicamos que va a ser un tipo de dato int de tipo entero. Declaramos nuestra variable n1, punto y coma. Ya declaramos a n1 de tipo entero. Ahora colocamos debajo de esta línea de código n1 igual a nuestra instancia teclado, puesto que es desde aquí, desde la instancia teclado, se va a hacer la lectura del número desde el teclado, y una vez que se haya leído se va a guardar en nuestra variable n1 de tipo entero. Escribimos teclado punto next int, abrimos y cerramos paréntesis. De esta manera nosotros ya hemos hecho la lectura de un tipo de dato entero. Colocamos el nombre del objeto o de nuestra instancia, después utilizamos el operador punto y escribimos next. Después de la palabra next se especifica el tipo de dato que se va a leer. Por ejemplo, ahora nosotros estamos leyendo un tipo de dato entero, int. Por tanto vamos a colocar la palabra next y después int con la primera letra en mayúscula. Esto no aplica para poder leer cadena de caracteres o tipos de dato string. Por ejemplo, esta cadena o este mensaje es una cadena de caracteres.
Por tanto, es un tipo de dato string. Recuerden que no es un tipo de dato primitivo. La lectura es un tanto distinta, solamente que se utiliza la palabra next y después la palabra line o simplemente la palabra next. Con esa instrucción nosotros podemos leer cadenas de caracteres. Posteriormente lo veremos. Bueno, ahora, hasta esta parte solamente hemos hecho la lectura de un número. Vamos a pedir un número más. System.out.println ingresa otro número entero. Dos puntos. Entonces, esta primera línea va a imprimir un mensaje. Esta segunda línea va a leer desde el teclado un tipo de dato entero, el cual se va a guardar en la variable n1. Después mostrará otro mensaje una vez que se haya ingresado el dato, pidiendo otro número de tipo entero al usuario. Por tanto, necesitamos otra variable. Podemos colocar aquí una coma, n2. Esto es posible puesto que n1 y n2 son del mismo tipo de dato. Ok. Una vez que se muestra en pantalla el mensaje ingresa otro número entero, ahora nosotros tenemos que guardar ese entero en la variable n2 y leerlo desde el teclado. Teclado.next int punto y coma. Hasta este momento solamente se han leído dos tipos de dato entero. Ahora vamos a mostrar en pantalla la suma de estos dos números. Por tanto, el resultado de la suma de estos dos números se tiene que guardar en otra variable. Por tanto, vamos a declarar otra variable que se llame r. Ahora aquí haremos la operación aritmética. Colocamos r igual a n1 más n2 punto y coma. Recuerden que esto se asigna de derecha a izquierda. Por tanto, n1 más n2 generarán un resultado y ese resultado se guardará en r. Una vez que ya se haya guardado en r, yo voy a querer que el usuario visualice el resultado de la suma de estos dos números. ¿Cómo haremos esto? Nuevamente utilizando la instrucción system.out.println, entre paréntesis colocamos a r. De esta manera nosotros vamos a visualizar en consola el resultado de la suma de estos dos números. Ahora, si nosotros lo ejecutamos, ya me aparece el mensaje: ingresa un número, enter. Aquí me equivoqué. Lo detenemos. Podemos detener nuestra aplicación con el botón rojo que había aparecido hace un momento. Ok. Una vez que ya está detenida nuestra aplicación, no es necesario, pero es recomendable detener la aplicación antes de hacer una modificación. Pero bueno, ya lo corregí, volvemos a ejecutar. Y aquí en consola ya nos está mostrando el mensaje: ingresa un número entero. Si se dan cuenta, está parpadeando el cursor, esperando a que nosotros tecleemos el dato. Nos está exigiendo un tipo de dato entero, por tanto escribiremos un 3. Una vez que lo hemos escrito, pulsamos la tecla enter y ahora ya me imprimió en consola el mensaje: ingresa otro número entero. Por tanto, me está esperando a que yo ingrese un tipo de dato entero, el cual es esta línea la que se está ejecutando
por ahora. Una vez que yo ingrese este tipo de dato entero, se ejecutará esta instrucción y posteriormente mostrará el resultado. Ahora aquí escribo un 4. Ahora doy enter. Una vez que dé enter, se ejecutará esta línea y mostrará el mensaje. Ahora sí, pulsamos la tecla de enter. Ahí está. 7. 3 más 4, 7. Ahora nosotros ya hemos visto la entrada y salida estándar en Java. Para poder nosotros leer strings se hace de la siguiente forma. Voy a comentar esta línea de código. Y escribiré aquí system.out.println ingresa tu nombre, los puntos. Ahora nosotros declaramos el tipo de dato string. Elegimos el nombre de nuestra variable, nombre usuario, y hacemos uso de nuestro objeto teclado para asignar el valor que se ingrese a partir del teclado. Colocamos nombre usuario igual a teclado punto next line, punto y coma. Una vez que hayamos leído el nombre desde el teclado, lo mostraremos en consola. System.out.println nombre usuario. Ahora ejecutamos nuestra aplicación y ya me está pidiendo ingresa tu nombre. Se ejecutó esta línea y ahora se está ejecutando esta línea. No ejecutará la siguiente línea hasta que yo no le ingrese el dato. Escribiré mi nombre, doy un enter e imprime mi nombre. Nosotros podemos hacer uso de el signo de más, no solo para poder hacer sumas entre números, sino podremos utilizarlo nosotros para concatenar cadenas de texto o cadenas de caracteres. ¿Cómo es esto? Ok. Aquí yo puedo escribir hola, espacio, fuera de las comillas, escribir el signo de más y posteriormente escribir el nombre de la variable, nombre usuario. De esta manera nosotros estamos utilizando el signo de más, solamente que del lado izquierdo y del lado derecho son dos tipos de datos string o cadenas de caracteres, puesto que estos son caracteres o cadena de caracteres, no se pueden sumar. Lo que está haciendo ahora es concatenar, o en pocas palabras unir. ¿Qué está uniendo? Este texto que dice hola con el texto que se vaya a guardar en la variable nombre usuario. Veamos lo que sucede. Ejecutamos la aplicación, pide nuestro nombre, yo voy a colocar Federico, doy un enter y ahora sí dice hola Federico. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha unido la palabra hola con el valor de la variable nombre usuario. Como podrán darse cuenta, como resultado final ha concatenado dos cadenas de caracteres. Pues hasta aquí hemos visto lo que son
variables y la entrada y salida de datos estándar en Java. Espero que les sirva este video tutorial sencillo. Espero que hayan comprendido y si no pueden hacer comentarios en el video. Bueno, hasta aquí dejamos el video tutorial. Hasta la próxima.